Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. En el programa de hoy vamos a estar hablando de una nueva posibilidad que el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Vivienda, ha abierto a los jóvenes desde los 18 años hasta los 28 años. Muchos que acaban de salir de la universidad y están interesados en comprar vivienda de interés social. El Estado, según esta última propuesta, va a subsidiar la cuota inicial y la tasa de interés, es decir, un alivio de hasta 45 millones de pesos. Si usted, por ejemplo, es un joven que tiene 20 años, que acaba de salir de la universidad y no tiene ingresos o consigue un trabajo en el que gana entre 1 y 4 salarios mínimos, puede comprar su primera vivienda de interés social. Todos estos beneficios vencen en diciembre de 2022 y se espera que con esta ayuda sean vendidas 30.000 viviendas a estos jóvenes. Pero ¿cuáles son las probabilidades reales de que un joven en Colombia pueda comprar casa? En el mundo laboral, ¿qué tan bien o mal le está yendo a los jóvenes? Para analizar el impacto real de toda esta iniciativa desde el punto de vista laboral, está con nosotros Iván Jaramillo. Él es docente e investigador de la Universidad del Rosario y del Observatorio Laboral de esta misma institución. Bienvenido, Iván, a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Buenas noches, Juanita, para ti y para todos los televidentes, un saludo muy especial. Me alegra saludarlo. Iván, ¿cómo ve usted este programa de vivienda para los jóvenes? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Sí, Juanita, efectivamente todo esto hace parte de la estrategia de garantía juvenil, como se denominó en Europa para la salida de la crisis de hace una década de 2008 a 2012, que tiene alternativas de acceso a bienes y servicios vitales para este grupo poblacional especialmente afectado por la pandemia, que ha profundizado las brechas en materia de empleabilidad y de acceso a este tipo de bienes que generan justamente progreso social. La idea es conectar toda la estrategia de empleabilidad y de acceso a este tipo de bienes vitales a los que los jóvenes tienen especiales barreras para acceder a los mismos. Claro, y ya entrando a los detalles, Iván, digamos esa es como la primera imagen de este programa de vivienda, pero ya viéndolo paso a paso y momento a momento, ¿por qué deciden establecer este programa para los jóvenes entre los 18 y los 28 justo en este momento y no antes? Es decir, uno lo que puede pensar es que tiene todo que ver con el paro nacional, ¿o hay alguna razón adicional para que sea entre 18 y 28 años? Sí, el foco, el acento en este grupo poblacional ya viene de una política previa a la pandemia. Se había expedido la ley 1781 de 2016 para promover el primer empleo. Se había adoptado el programa de 40.000 primeros empleos. Había una especial preocupación por lo que estaba pasando con los jóvenes. Participamos en un par de audiencias en las que se promovían nuevas iniciativas legislativas. Con la pandemia, pues se profundizó esa brecha, se agudizó el problema de acceso a ese anhelado primer empleo, a esa anhelada independencia que tienen los jóvenes una vez culminan sus estudios de educación superior, y todo este contexto político, económico y social pues aceleró todos estos cambios que venían dándose progresivamente. Lo que ocurrió es que se acentuó la demanda de cambios mucho más rápidos para responder a las expectativas sociales de este grupo poblacional, especialmente inconforme en este periodo de sacrificio de derechos e ingresos para los ciudadanos. Claro, y que uno podría decir que justo este rango entre los 18 y los 28 años son los que masivamente están saliendo a las calles a manifestarse. ¿Y cómo es que el gobierno va a servir de fiador a estos jóvenes que tengan ingresos inferiores a 2 salarios mínimos? Expliquemos un poco cómo es que va a funcionar. Pues justamente, según lo que se ha anunciado oficialmente, es que el gobierno va a asumir la cuota inicial y los intereses, como se había advertido en la presentación de la nota. La idea es que obviamente si el gobierno no respalda el acceso a créditos de esos jóvenes para completar el faltante para pagar ese tipo de inmuebles, pues va a ser imposible que accedan a créditos, dada la precariedad en el acceso al sistema de relaciones laborales. Entonces la idea es relajar un poco la demanda de garantías de todas las entidades financieras para amortizar este tipo de deudas, y más bien se apalancan con la garantía del gobierno, que va a facilitar justamente el acceso de jóvenes a ese anhelado también primer inmueble, que justamente está ligado a otro tipo de alternativas que ya venían transitando su camino en Colombia, y es justamente incentivos, por ejemplo, ahorros voluntarios en pensiones, en los sistemas de pensiones, que habiliten la no penalización tributaria si se
destinan ahorros para el fomento de la construcción. Era una política que se venía implementando, pero que no tuvo suficiente éxito justamente por eso, porque los jóvenes, como tienen dificultades para ingresar al sistema laboral, estar con remuneraciones más o menos aceptables para acceder a un crédito, pues no accedían a este tipo de ayudas y ese tipo de programas pues no llegaban a buen puerto. Por eso, justamente en esta iniciativa, de lo que se ha conocido, se pone el acento en el respaldo del gobierno para habilitar el acceso a esos créditos de jóvenes que no tienen las condiciones para habilitar ese grado de endeudamiento. Justamente es para ello. Claro, y de esta información preliminar que se conoce a grandes rasgos, por decirlo así, ¿qué tanto puede ayudar este programa? Pues justamente como digo, el programa no puede verse de forma aislada. El programa debe estar articulado con el programa del subsidio de la nómina por contratación de jóvenes. Yo lo que creo es que este tipo de programas son un esfuerzo fiscal importante. Desafortunadamente, Juanita, en la historia de todos estos programas a los que hice referencia, 40.000 primeros empleos, etcétera, pues han tenido problemas muy serios de sostenibilidad. Entonces son esfuerzos bien orientados, bien intencionados, que desafortunadamente se quedan cortos porque no tienen la capacidad de autosostenerse y entonces se diluyen en el tiempo. Esa es una de las primeras preocupaciones. Y otra preocupación con este tipo de programas es que deberían incluirse, ojalá en el diseño, que justamente está por salir, y condicionantes sociales que permitan rentabilizar socialmente esa inversión y ese esfuerzo fiscal que se está haciendo. Por ejemplo, impedir que los empleadores despidan trabajadores para contratar trabajadores jóvenes y entonces beneficiarse del incentivo que se está trabajando, impedir que estos programas de acceso a vivienda no tengan la suficiente focalización y el suficiente retorno social para llegar a las personas que realmente lo necesitan y que haya algún tipo de políticas de condicionamiento de acceso a este tipo de programas y garantías para buscar la rentabilidad social en la mayor medida posible. Específicamente, ¿por qué no logran mantenerse esos programas? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál es el reto ahí? Justamente lo más difícil es mantener las fuentes y esquemas de financiación, la voluntad política de los diversos gobiernos y diversos jefes de cartera que van pasando y no todos tienen el mismo compromiso con las diversas temáticas, de manera que es bueno que no queden estos programas condicionados al ministro de turno, al presidente de turno, al gobierno de turno, sino que sean políticas estructurales de Estado, de compromiso con grupos poblacionales especialmente vulnerables, que garanticen que este tipo de acciones afirmativas tengan sostenibilidad financiera y de compromiso político con la focalización que se está promoviendo. Claro, que se vuelvan políticas de Estado, algo así como lo que también se está pidiendo para la matrícula cero en los estratos 1, 2 y 3, que por ahora es temporal, pero la idea es que se mantenga en el tiempo. Ahora, si aterrizamos todo esto, Iván, y usted lo mencionaba hace un segundo, la importancia del tema laboral anclado a todo esto de la primera vivienda, ¿hay suficientes oportunidades laborales para los jóvenes? Esa es sin duda una de las grandes preguntas, porque ¿cómo está el panorama laboral de los más jóvenes en nuestro país, en medio de esta pandemia, además que como ya lo hemos visto y lo hemos hablado en otros momentos, pues es muy delicado? Sí, Juanita, efectivamente, la tasa de desempleo juvenil oficial se ubica en el 23,9%, muy por encima del promedio nacional que está en el 14,2% para marzo de 2021. Luego, hay evidencia empírica que efectivamente el desempleo juvenil es un problema colombiano y mundial que dificulta el acceso a esas oportunidades de empleo que hagan sostenible los programas y la ciudadanía social de este grupo poblacional. Hay una especial preocupación en función de la actualización de los programas y los sistemas de educación para el trabajo, porque la actualización es una demanda de estos tiempos en los que las habilidades que requieren los empleadores pues han sufrido una recomposición. Hoy en día se privilegia el tema de habilidades digitales, solución de problemas críticos, una serie de habilidades que anteriormente no estaban en los primeros puestos en las preocupaciones de la formación de los jóvenes, y muchas veces pasa que esos sistemas de formación no son suficientemente conectados con el mundo laboral. Al no estar conectados, pues generan una disrupción que desafortunadamente es frustrante para los jóvenes al ver que se forman y un título universitario no garantiza ni genera inmunidad contra el desempleo, y eso genera que vayan corriéndose y presionándose hacia espacios de ninis, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan y que preocupan especialmente porque luego recuperarlos para el sistema formal es muy complicado. Entonces los jóvenes son especialmente vulnerables, Juanita, además porque
claro, en la angustia y el afán de encontrar el primer empleo, pues están más dispuestos que cualquier otro trabajador a aceptar trabajos subvalorados con ausencia de reconocimiento de derechos y protección social. Luego son personas especialmente vulnerables para las que justamente hay que estructurarse una arquitectura de intervención que permita acompañarlos desde el Estado para evitar ese tipo de brechas y de disfuncionalidades que impiden que lleguen a esa anhelada primera posición o primer empleo. Ese concepto que usted ha tocado, ese concepto de los nini es muy importante y me gustaría que antes de seguir avanzando en esta discusión, en este análisis sobre este programa de vivienda, tratáramos de entender un poco eso de los nini, porque son personas jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero no es porque no quieran, es porque no tienen acceso a la educación por los altos precios de la educación y tampoco trabajan porque tampoco encuentran empleo. Es así. Es así, justamente NINIS viene de una denominación anglosajona que es NETS. La idea es que este es un problema mundial, Juanita. No, no es que solo hay ninis en Colombia y como se advierte en la pregunta, no es que los jóvenes son ninis porque no quieren estudiar ni quieren trabajar y entonces esta es una generación, como muchas veces explica, que no quiere estar en este tipo de esquemas tradicionales de acceso a bienes y servicios vitales. Esa no es la respuesta, el enfoque correcto. El enfoque correcto es que son personas que por los altos precios de la educación en Colombia, la falta de incentivos de respuesta, de retornos inmediatos, de transitar esos sistemas educativos y las barreras para lograr un empleo, ojalá formal, pues los van presionando hacia espacios de no estudiar ni trabajar, que va generando situaciones muy complejas de invertir, de pobreza estructural, de dificultades posteriores para acceder y habilitar los requisitos de experiencia que demanda cada posición, etcétera. Y es un espacio muy complejo de intervenir, no solo en Colombia, sino en Europa, en Estados Unidos. Ha sido un tema de difícil intervención porque se requieren incentivos suficientemente sólidos para convencer y privilegiar el tránsito de este grupo poblacional hacia rutas preferenciales de empleabilidad. Muy bien, Iván. Y continuando con esto, digamos, en este contexto, además, ¿les alcanza a los jóvenes colombianos para comprar una casa? Como para que piensen en tener esa casa propia. Sí, efectivamente son los grandes problemas de acreditación de ingresos para poder acceder a canales de endeudamiento formales al menos. El gran problema, Juanita, es que en este país el 80% de la población ocupada devenga entre uno y dos salarios mínimos. Entonces la capacidad de endeudamiento es prácticamente inexistente, los flujos de caja impiden el ahorro, que es justamente el sistema probado para lograr el ascenso social, y eso ha generado justamente pues que haya serias barreras que impidan que esos jóvenes accedan a esos créditos. Por eso entiendo, a menos de lo que se ha publicado oficialmente, que la estrategia del gobierno es contribuir, acompañar como garantes a estos jóvenes que van a buscar al menos acceder a ese inmueble que justamente va a cofinanciar el gobierno y va a apoyar y apalancar el gobierno, que justamente en condiciones, dijéramos, de ausencia de ese sistema de intervención serían imposibles de acceder, dado el bajo ingreso y el bajo flujo de caja que tienen los jóvenes para acceder a canales de endeudamiento formales. ¿Y qué porcentaje de los jóvenes que trabajan o que no trabajan pueden adquirir una vivienda propia? Las cifras oficiales demuestran que el 80%, insisto, devengan entre uno y dos salarios mínimos. Luego, las posibilidades están dadas para la inmensa minoría si no tenemos canales institucionales y gubernamentales de intervención pública que acompañen y privilegien el acceso al crédito, porque la capacidad de endeudamiento es muy baja. En Colombia, la capacidad de endeudamiento de los trabajadores en general y de los jóvenes en particular está restringida a un grupo excluido del 20% aproximadamente, que impide que este tipo de jóvenes puedan acceder a este tipo de canales para acceder a un inmueble sobre el que necesitan endeudamiento, como cualquier ciudadano. Iván, ya para terminar, ir concluyendo todo este análisis para quienes sí están pensando en comprar una vivienda y tal vez no estén incluidos en este beneficio o si estén, ¿qué consejos darles para poder acceder a esa primera vivienda? Pues es importante, obviamente, tener previamente condiciones de empleabilidad formal, con vocación de permanencia. Es importante aconsejar que a pesar de los bajos flujos de ingreso, se piense siempre en esquemas de ahorro
ojalá más allá del ahorro forzoso. Hay canales importantes como los aportes voluntarios a los sistemas de pensiones que incluso tienen incentivos tributarios para no penalizar a quienes ahorran por esa vía y luego toman ese dinero para acceder a una vivienda. Hay muchas estrategias que están apoyando el ahorro y la posibilidad de que esos jóvenes que tienen sus primeros ingresos sean capaces de tener una administración suficientemente responsable y enfocada con incentivos hacia el ahorro que permita acceder a este tipo de bienes que requieren unos canales de amortización y de ahorro prolongados y no de consumo inmediato. Ese punto del ahorro es importante, es difícil en este contexto de desempleo y de pobreza, pues hablar de ahorro, pero en la medida de lo posible, ¿cómo se podría dar? Es que solamente con la proporción marginal del consumo que existe para cualquier trabajador cuando recibe su salario, solamente a partir del ahorro es que va a lograr maximizar el ingreso y va a lograr acceder a este tipo de bienes y servicios que son de difícil acceso porque requieren un ahorro por un tiempo prolongado. ¿Qué consejo dar? Como digo, hay canales que tienen incluso incentivos tributarios para bajar la penalización por retención en la fuente, accediendo a este tipo de canales de ahorro, por ejemplo, en aportes voluntarios en pensiones, en aportes en cuentas AFC, ahorro para el fomento de la construcción, que van a habilitar, si es posible, así sean en una pequeña suma, ir ahorrando progresivamente para ir completando el capital necesario, dada la condonación de intereses que va a asumir, no condonación, no, dado lo que los intereses en este programa de lo que se ha declarado oficialmente van a ser asumidos por el gobierno. Ese es un incentivo muy interesante que ha acompañado de una disciplina y a una estrategia de lograr también acceder a los incentivos tributarios a través de ahorros voluntarios o ahorros en cuentas, ahorro para el fomento de la construcción, van a habilitar un espacio mucho más completo de acceso a este tipo de beneficios que se están ofertando. Y a manera también como de autocrítica, ¿qué le falta a los jóvenes para entender un poco ese tema del ahorro? Le falta a los jóvenes muchas veces conocimiento y que sea suficientemente visible toda esta política de estímulos, de mejora en el ingreso, incluso si se utilizan estos canales de ahorro. Les hace falta también a veces, muchas veces, reducir un poco esa propensión marginal al consumo. Esto queda un poco complicado, pero en términos muy simples es la economía comportamental. Es ir reduciendo ese consumo inmediato de lo que reciben para así sea en pequeños espacios, ir manteniendo una disciplina y una constante de ahorro que permita acceder a este tipo de bienes. Y hace falta acompañamiento muchas veces de suficientemente interesante y que seduzca a los jóvenes para entrar en estos canales de ahorro que permitan acceder a bienes que justamente son los que habilitan el tránsito de la escala social. Iván, ya para terminar, y sobre esto que hemos venido hablando a lo largo de esta transmisión, está este programa de vivienda para los jóvenes, está ese programa del primer empleo, también pensado en los jóvenes, está la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, son todas estas políticas que se están construyendo, pero ¿qué se necesitaría para que se mantengan en el tiempo, para que realmente se conviertan en una política de Estado y se mantengan? Porque si no va a ser muy difícil. Esto temporalmente, usted nos lo decía, no va a funcionar. No, no va a funcionar porque es lo que ha pasado con los programas históricamente. Hasta la garantía juvenil en Europa padeció de esa problemática de los problemas de sostenibilidad. Se necesita un compromiso de Estado, insisto, que supere las políticas coyunturales de cada gobernante de turno, de cada jefe de cartera de turno. Se requiere, ojalá, pues dejar las bases bien cimentadas con huellas que sean difíciles de derogar en el tiempo y que garanticen al menos la vocación de permanencia. Para ello, pues se requiere que obviamente se estructuren políticas de Estado. Ejemplos muy claros, el Plan Nacional de Desarrollo es una norma temporal pensada para los 4 años de cada gobierno. Ojalá esté ligado a políticas ya estructurales con vocación de permanencia, insisto, no de decisiones coyunturales por problemas sociales como el que estamos atravesando y bueno, una vez se supera, pues ya justamente hay otros compromisos y hay unos privilegios en la asignación de presupuesto que van a superar este tipo de iniciativas. Entonces, lo que se recomienda es que esté ligados no a programas específicos de gobiernos en particulares, sino a políticas de Estado ligadas a, ojalá, normas y regulación de difícil modificación en el tránsito legislativo, a lo que es tan propensa la legislación colombiana, ¿no? Claro, como quien dice, no puede ser solamente unos pañitos de agua tibia por unos meses, por unos semestres y ya. Pues son los consejos
de este programa de la primera vivienda que está pensado para los jóvenes entre los 18 y los 28 años. Un dato clave en medio de este tema, según el Ministerio de Vivienda, actualmente el 41% de los compradores de vivienda de interés social son el grupo de personas que está en este rango de edades, entre los 18 y los 28. Pero como lo estábamos viendo en medio de este análisis, pues también en medio de un contexto de pobreza, de desempleo, es muy difícil sacar adelante también este proyecto, este plan de vivienda, pues porque sin duda en un contexto tan difícil por la pandemia, además por el paro nacional, pues se tienen todas las buenas intenciones, pero tiene que prolongarse en el tiempo. Nos acompañó en este análisis Iván Jaramillo, docente e investigador de la Universidad del Rosario y del Laboratorio y el Observatorio Laboral de allí, de la misma Universidad del Rosario en Bogotá. Gracias como siempre, Iván, muy amable. Un saludo muy especial para ti, Juanita. Feliz noche para todos los televidentes. Que estés muy bien. Gracias, Iván. Muy bien, y hasta aquí Sala de Prensa. Los dejamos ahora con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.